Esta mañana vamos a conversar de Constitución y vamos a conversar con José Francisco García, abogado constitucionalista de la Universidad Católica, y Luis Cordero, abogado, director de Espacio Público y académico de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. José Francisco, Luis, a los dos gracias por estar con nosotros en ¿Quién lo diría? Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Primera pregunta. Voy a hacerles una pregunta bien lesa. De todo lo que se ha dicho en el último tiempo respecto de la Asamblea o de la Convención, cual sea su naturaleza, del plebiscito, del destino del debate constitucional que decidimos darnos en el fondo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Qué es lo que encuentran más insólito, menos ajustado a la realidad, pero preocupante? Porque hay un montón de cosas puestas sobre la mesa, ¿verdad? Y hay algunos debates medio bizantinos, pero el problema es que estamos en el mundo de las redes sociales además, y muchas cosas se van transformando en verdades que quedan ahí anquilosadas y que cuesta mucho erradicar después. Hago la pregunta de una manera que puede ser lesa, pero que tiene un fondo importante, digamos, que es empezar a despejar algunas cosas que se instalan y que pueden terminar siendo simplemente leseras que rompan un camino que puede llevarse de buena manera todavía, ¿o no? ¿Lucho? A mí lo que más me preocupa es una cosa más sistémica, ¿no? Y que yo creo que da cuenta de lo que hemos perdido en capital cívico. Yo creo que el proceso constituyente va a ser un proceso de reconquistar la idea del por qué necesitamos una regla común o por qué, para decirlo en términos bien brutales, por qué no nos necesitamos unos con otros, ¿no? Y de las cosas que yo he escuchado este último tiempo, claro, por cierto, está lleno de tonteras, ¿no? Hay gente que como empieza a hacer comparaciones diciendo, mire, la Constitución hoy día garantiza la igualdad y la libertad, y la verdad es que con una nueva Constitución resulta que esa igualdad podría desaparecer, ¿no? Como... Pero se dice. No, está bien, pero lo que pasa es que en la libertad de expresión el derecho a decir tonteras también está, ¿no? Mi preocupación está en que ese tipo de expresiones queden o comiencen a ser focalizadas en aquellos que son líderes de opinión o ejercen cargos o funciones públicas, en el fondo, ¿no? Yo creo que a partir de eso se puede ir tejiendo una trama de desinformación, y yo creo que este es un momento donde es necesario volver a realizar capital cívico. Yo creo que ahí hay algo que en el proceso del plebiscito es bien determinante. Y yo no tengo muy claro cómo se van a distribuir los mensajes, pero me parece que hay un mensaje inicial que tiene que ver un poco con el propósito de tu pregunta. Hay cosas que son obvias, pero que no son tan obvias en este momento para nosotros. Ok. A mí hay dos cuestiones que me llaman la atención. La primera es cómo se ha entrampado la legítima posición conservadora de defender la Constitución por ser una buena Constitución mediante el uso del argumento del orden público y la violencia. Yo estoy completamente de acuerdo que los niveles hoy día de violencia son muy superiores a los que quisiéramos, digamos, ¿no? Y en eso, ¿quién puede estar en desacuerdo? Y el rol principal del Estado, esos Hobbes, Locke y compañía nos dejaron muy claro que ese es el rol principal del Estado, asegurar, valga la redundancia, la seguridad personal. Eso está clarísimo. Pero lo que yo veo que se ha mezclado en el debate público es el uso de ese argumento como alternativa a una justificación dura respecto de la Constitución actual. Entonces, yo diría, si en el fondo, afortunadamente, avanzamos hacia una situación en la que la violencia disminuye, que es lo que todos queremos, quienes son partidarios de la actual Constitución van a tener que verse desnudos respecto al argumento del orden público y la violencia, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ahí hay un sector conservador que tiene que empezar a sofisticar su argumentación de por qué quiere defender esta Constitución, digamos, ¿no? Y por lo tanto empezar a utilizar la retórica del miedo, la violencia. Yo lo veo no solamente hoy día como una cuestión preocupante, empatizo en algunos sentidos con ella, pero me preocupa desde el punto de vista del discurso constitucional, que hay algunos que simplemente no quieren decir esta Constitución me gusta y utilizan una retórica del miedo. Yo creo que ese es un primer punto. Y lo segundo, y por lo mismo, no se me ocurre un camino hacia una nueva Constitución más conservador que el que estamos tomando. Esto es una reforma constitucional a la actual Constitución.
Esto no es un hecho, no es una decisión, no es el llamado del pueblo a tomar las armas o a tomarse la Bastilla el 18 de octubre. Esto es una reforma constitucional habilitante de una nueva constitución. Con garantías máximas, digamos, ¿no? O sea, súper institucional, como reclama Andrés Alamán, que no ha sido. La presidenta Bachelet hablaba del proceso participativo, democrático, institucional. Yo creo que este proceso tiene exactamente esas tres características, pero el proceso institucional es completamente reforzado. Un solo elemento que a veces creo que no está sobre la mesa. Para reformar hoy día la Constitución se requiere, como regla general, 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio y algunos capítulos agravados por 2/3. La nueva Constitución es completamente por 2/3. Claro, es verdad, por default no está la Constitución de Pinochet, lo que ustedes quieran en el fondo, pero por 2/3 se tiene que llegar a acordar esas reglas. O sea, la rigidez constitucional de la Convención Constitucional es más alta que la que tiene la Constitución actual. Esa es una gran garantía, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno transmitir que este proceso es extraordinariamente conservador desde el punto, no ideológicamente, sino conservador desde el punto de las garantías que se le entregan a todos. Institucional, diría. Muy institucional, digamos, ¿no? Yo sé que a Lucho no le gusta tan conservador, pero esto es un homenaje a Roger Scruton que murió ayer, digamos, ¿no? Pero es muy institucional, digamos, ¿no? Y entre otras razones, creo yo también, los sectores críticos tienen muchas puertas de salida al rechazo. El rechazo quedó con muchas puertas de salida para ganar. O sea, la Constitución vigente puede permanecer vigente a lo largo del proceso constituyente. Por ejemplo, si ganan en abril, por ejemplo, si termina el plazo de la Convención Constitucional, por ejemplo, si se rechaza en el plebiscito ratificatorio. Entonces, cuando hoy día hay sectores de la sociedad que dan a entender que el proceso de reforma constitucional y el camino a la nueva Constitución no da garantías y que el camino institucional es solamente el de reforma a la Constitución, eso es un error, digamos, un error conceptual y un error al no mirar correctamente, me parece, todas las garantías que están en la ley 21.200. Esto entra a batallar derechamente con el argumento liderado por Andrés Alamán y los otros 7 senadores de Renovación Nacional que lo acompañan, y además la posición de la UDI en su Consejo General del día viernes, donde ellos esgrimen fundamentalmente 2 elementos: que esta eventual nueva Constitución se está imponiendo mediante la fuerza, y por otra parte que Andrés Alamán insiste en que cualquier cambio constitucional se tiene que hacer por la vía institucional, como si no hubiesen sido la institucionalidad la que acordó una eventual nueva Constitución o las formas para una eventual nueva Constitución. ¿Cómo se puede generar ese desacople tan grande que hay entre la clase política o una parte de la clase política y lo que estamos discutiendo hoy día? Lo mismo que se acordaron ellos, hoy día empiezan a ponerlo en entredicho. O pareciera que no sinceran el argumento algunos de que en el fondo no quieren una nueva Constitución porque con la que hay se sienten cómodos. Yo tengo la impresión de, bueno... Que es legítimo también, ¿eh? Sí, no, por cierto, pero yo tengo la sensación de que Alamán está aplicando la filosofía de Carlos Caselli, ¿no? ¿Hablar en tercera persona? No, y no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo. Ah, no estar de acuerdo consigo mismo. Es que esa es una gran frase de Carlos Caselli. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Yo creo que la filosofía Caselli, yo creo que se ha hecho más habitual de lo que uno cree en el último tiempo en la clase política chilena. Yo tengo la sensación de que hay una contradicción en los propios términos de la afirmación de Alamán, ¿no? Primero, porque, como dice José Francisco, el proceso en el que estamos es un proceso definido por la clase política en el Congreso Nacional. Hasta que yo recuerde no había norco, ni protesta, ni nada parecido fuera del Congreso el día que se estaba discutiendo esto. Entonces, reclamar como se está haciendo hoy día, como si esto hubiese sido una coacción ilegítima, que en el fondo ha viciado la propia voluntad de ellos, creo que es tomar el pelo un poco al debate público. Y creo que de alguna otra manera es irresponsable con ellos mismos. En parte por lo que dice José Francisco. Yo tengo la sensación de que si hay personas... Yo en esto yo reconozco a la presidenta de la UDI no un mérito, pero yo creo que una sinceridad inicial. Ella participa del acuerdo y al día siguiente dice que nosotros vamos a iniciar la campaña por el rechazo. O sea, yo creo que la UDI bajo su liderazgo no planteó 2 lecturas. No, y lo dijo al día siguiente. Y lo dijo inmediatamente. Claro, o sea, yo supongo que esa es la gran manifestación de que ella no se ha sentido coaccionada por ningún tipo de violencia que ha existido en ninguna parte. Lo que no me parece correcto en el caso del senador Alamán. El senador Alamán dice directamente que va a ir por una nueva Constitución y después se cambia, yo supongo que por razones estratégicas que no tienen que ver con el proceso constituyente. Pero yo creo que en esa idea además, y me quiero hacer cargo específicamente del contexto de la violencia. Yo creo que el problema de ese sector de la derecha es que política y jurídicamente no distingue entre el derecho a la protesta, la desobediencia civil, los delitos que puede cometer alguien y la sedición para subvertir el orden público. Para ese mundo,
esos 4 aspectos son equivalentes. Y yo creo que jurídica y políticamente son completamente distintos. Déjeme preguntarles, así como recogimos un poquitito las cosas medias insólitas que hay, pero que no dejan de ser preocupantes, ¿qué del debate que no estamos teniendo, un poco lo que decía Jorge Navarrete ayer, ¿verdad? Más algunas cosas de procedimiento que pueden ser relevantes, ¿cuáles son las cosas importantes para ustedes, con ojo de abogados expertos y entendidos en el proceso, que sí les preocupan? Yo creo que lo discutimos la vez anterior, lo dejamos simplemente esbozado en una conversación que tuvimos con la CONI hace un tiempo atrás. Yo creo que el principal desafío de la Convención Constitucional, mixta o no, es asegurar las condiciones de deliberación de una nueva constitución donde haya racionalidad, donde haya participación, donde haya libre intercambio de opiniones, donde haya persuasión, ¿no? La Convención Constitucional, a pesar de que no puede ser también vista como digamos, una defensa de intereses de distinta naturaleza, digamos, ¿no? También tiene que tener un espacio grande para la ingenuidad, digamos, ¿no? Y para dejarse persuadir, digamos, que todos lleguen con apertura de mente. Y el debate técnico que subyace a esas condiciones de deliberación racional están dadas por el reglamento de la Convención. Ese reglamento de la Convención... Que se lo da a sí mismo la Convención una vez instalada. La Convención, y en la cual la Comisión Técnica nosotros discutimos mucho si nosotros podíamos darle algunas bases esenciales a ese reglamento o algunas orientaciones o algunas reglas, y sostuvimos que no, que lo más sensato era que la propia Convención tomara autónomamente la decisión de las reglas que iba a tener ese reglamento. Pero ese reglamento hoy día se vuelve, a mi juicio, crítico. No, obviamente hay análisis hoy día se están dando desde el punto de vista que el reglamento es un punto de veto a ciertas negociaciones. Expliquemos en qué debe consistir el reglamento para entender por qué es tan relevante. El reglamento, cuando uno mira, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados del Senado, uno dice, bueno, ¿cómo van a actuar las tantas comisiones que existen en la Cámara de Diputados? ¿Qué tipo de orden van a tener? ¿Cómo se van a ver, por ejemplo, las acusaciones constitucionales? ¿Cómo se votan las cosas? ¿Cómo se vota? ¿Quién elige a quién? Digamos, ¿cuál es el quórum de sesión? ¿Cómo este quórum de 2/3 se va a ver plasmado? No solamente en el plenario, o sea, va a haber algo así como un plenario, perfecto, la asamblea en pleno, pero después van a haber comisiones, digamos. ¿Esas comisiones cómo van a actuar? ¿Esas comisiones cuántas van a ser? ¿Van a ser 5? ¿Van a ser 30 comisiones? ¿Van a ser 8, 9? ¿Qué comisiones van a ser? ¿Qué temas se van a ver? Garantías deberíamos estar conversando de esos temas. Totalmente. Ahora, yo creo, yo en eso estoy tranquilo, porque hay algunos de nuevo que ven el caos en esto, ¿no? Entonces dice, hoy va a llegar la gente el 12 de diciembre a la instalación a la convención y no va a haber nada de esto. No. El mundo, por lo menos el mundo académico, ya está empezando a conversar sobre esto. Esta conversación ya están siendo los primeros, los albores, digamos, de esta conversación. El mundo académico ya hay conversaciones para no imponer reglamentos, pero empezar a tener una discusión. ¿Cuál fue el reglamento colombiano 91? ¿Cuál fue el reglamento en Sudáfrica? Los estándares, digamos, de idea internacional, los estándares de Interpeace, los estándares OCDE, por así decirlo. Hay una conversación. Entonces, yo creo que va a haber masa crítica suficiente, distintos modelos, distintas ideas para que ese reglamento de convención tempranamente los convencionales en el fondo puedan tener documentos a los cuales echar mano y que eso sea relativamente pronto, digamos, ¿no? Pronto en, digamos, diciembre, fines de enero. Claro. La primera discusión y que yo estoy de acuerdo que es la puerta de entrada, que es fundamental. La preocupación sería que tomara demasiado tiempo el reglamento de funcionamiento, entre otras cosas porque define las reglas de intercambio, ¿no? Cómo se va a deliberar, sobre todo los incentivos para la deliberación. Pero hay una cosa que adicionalmente a mí me preocupa y que este proceso constituyente, el caso chileno, a diferencia de lo que ha ocurrido con los procesos constituyentes que hemos utilizado de más referencia, ¿no? No los de la primavera árabe, estamos hablando del colombiano, estamos hablando del sudafricano. Tenía condiciones de deliberación, claro, que tenían ciertas particularidades en cada uno de ellos, pero nunca tan expuesta a un proceso que a ratos yo creo que uno no tiene que no sopesar, que es la intensidad en el uso de redes sociales para ese proceso de deliberación. Yo diría que a mí una de las cuestiones que más me preocupa son las condiciones deliberativas. Es decir, que sean genuinas, reales, leales sobre todo. Entonces yo sé que hay muchas personas que están preocupadas
por esta idea que, esta como imagen, que fuera del Congreso, qué libertad tendrían algunas personas que teniendo muchas protestas en el exterior. Yo creo que eso no sería una mala cosa, por el contrario. A mí lo que me preocupa es la funa por otros medios, en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones deliberativas en una nueva constitución con un país que tiene tradición constitucional de su ¿Tú les puedes prohibir usar redes sociales a los constituyentes? No. ¿No? Ah, digo. No, yo he dicho hoy día los parlamentarios no lo puedes hacer, pero la política se comporta de un modo determinado. Entonces, a mí las condiciones deliberativas... Para entender bien, ¿cuál es tu temor? ¿Que sean influenciables los constitucionalistas, los constituyentes, perdón, o que los constituyentes estén divulgando la discusión? No, a mí me parece que la divulgación forma parte del proceso de publicidad y me parecería bastante bien. Lo primero te preocupa La más. presión. Lo que me preocupa es la falta de carácter de quienes participen de la O convención. sea, que estén ahí mirando lo que piensa la gente afuera y lo lleven para A mí, adentro. y por eso yo tengo la impresión de que personas ajenas, curiosamente, al sistema político, que entiendan que esto es su rol por una vez, tienen mejores condiciones de enfrentar ese proceso que quienes forman parte de la clase política. Yo creo que la manera en cómo estamos realizando la práctica legislativa está muy contaminada por ese proceso. En el fondo. O sea, mientras menos políticos o gente que haya participado de la política haya en la Constitución, más garantías de, comilla, imparcialidad o de... Imparcialidad. No, no es imparcialidad, de capacidad de concentrarse en el proceso y no distraerse con voladores de luz afuera. Lo que pasa es que los incentivos están en la puerta de entrada y en la puerta de salida. Cuando tú entiendes que tu mandato es para un periodo determinado y que tienes inhabilidades posteriores, ¿no? Y que incluso tu propia gloria personal depende del aporte que tú realizas a la convención y no hay una carrera política acuerdo. desarrollada, entonces tus incentivos en la entrada y en la salida son bien distintos a que si tú formas parte del Congreso, creo yo. ¿Es parte del reglamento, Cheche García, Luis Cordero, el definir cuándo se dice que se hizo un texto y para que no se venza el plazo, aunque este en definitiva haya tomado el camino de dejar cosas que es un poquitito el susto que expresan algunas personas más hacia la derecha, en el fondo, ¿verdad? Que todas las cosas queden para discusión vía ley después en el Congreso y que con eso tengamos una constitución que haya aprobado algunos grandes títulos, digamos, y que cosas relevantes queden para después. ¿Cuándo se dice que se hizo efectivamente un texto, se cierra, esta es la nueva Constitución, aunque tenga un montón de capítulos en blanco para la discusión posterior en el Congreso? Eso tiene que fijarlo el reglamento. ¿Puede llegar a pasar una cosa así, que es probablemente la pesadilla de personas como Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, ¿verdad? Que no deja de alegar otra cosa a través de Twitter. A mí no me persuade esa crítica porque... entre otras razones por lo que decía Lucho, o sea, aquí van a haber muchos puntos de negociación de las partes. Entonces, por ejemplo, un punto de negociación evidente es la aprobación del reglamento de funcionamiento. Sin reglamento de funcionamiento no puede funcionar la convención. Ese reglamento de funcionamiento, me parece, va a permitir muchas negociaciones paralelas, ¿no? Y esto lo hemos visto también en la literatura afuera, digamos, ¿no? Una de las negociaciones que yo creo que se va a producir, da lo mismo la forma en la que se produzca, tiene que ver con cuál va a ser el contenido, la arquitectura o el esqueleto de la nueva Constitución. Por ejemplo, oiga, por el reglamento de funcionamiento vamos a tener que acordar las reglas A, B, C. Perfecto, pero yo voy a dar mi votación para que tengamos los 2/3 y empecemos a trabajar rápidamente. Si tú me muestras o las distintas coaliciones, partidos, facciones, grupos de la sociedad civil representados empiezan a tirar sus ideas constitucionales. Tengamos muy tempranamente claro, ¿va a haber o no Tribunal Constitucional? ¿Va a haber o no Banco Central? Desde el otro lado van a decir, oye, yo tengo una preocupación por el derecho al medio ambiente sano, digamos, ¿no? Yo tengo una preocupación por la posición, por ejemplo, quienes provengan del mundo de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el estatus que nosotros vamos a tener? Nosotros quizás podamos ser un grupo más o menos pequeño, más o menos grande. El reglamento es por 2/3 también. 2/3 también. Entonces, para construir esos 2/3 se van a requerir que confluyan las voluntades de varios grupos, varios intereses y pretensiones, digamos, ¿no? Nosotros estamos preocupados con los derechos sociales, por ejemplo. Entonces, para votar el reglamento de funcionamiento, me parece que al menos un índice va a estar bastante claro. Y van a haber hitos bastante claros. Y yo creo que la más importante es cómo se asegura coherencia a ese texto. Detrás de la idea de coherencia, me parece, está la tesis de Alamán de la votación final de los 2/3. Pero ese es solo un camino. Uno podría decir, ¿saben qué más? Apliquemos el proceso de formación de la ley que tiene la actual Constitución, digamos, ¿no? Tengamos una idea
de legislar en general, por ejemplo, con un borrador. Y luego las comisiones votan específicamente ciertos articulados en las temáticas que tienen que ver. La Comisión de Derechos Constitucionales, la Comisión de Régimen Político, por ejemplo, la Comisión de Descentralización, la Comisión de Principios o Bases de la Institucionalidad, etcétera. Podemos tener una comisión de armonización, que esté, lo que se llama la supercomisión, que esté mirando lo que está pasando. Algunos pueden decir que hayan ronda, plenario, subcomisión, plenario, subcomisión. Y eso me parece que va a ir generando las condiciones metodológicas de la pregunta lacónica, ¿no? ¿Bajo qué condiciones vamos a tener finalmente este borrador? Yo creo que este borrador de repente, en el fondo, yo lo vería en términos, lo que demuestra la literatura comparada, y no tengo ninguna duda que en Chile va a pasar lo mismo, es que va a haber algún mecanismo en la convención, en el reglamento, sea mandatando a la Secretaría Técnica, sea por cualquiera de los mecanismos que yo ya he dado, incluso el mecanismo de votar al final por 2/3, en que va a ser muy fácil formalmente tener claro de cuál es la Constitución que se está mandatando. Y si han pasado 9 meses y no ha llegado a acuerdo, nosotros la reforma constitucional habilitamos para que sea muy fácil el mecanismo para prorrogar por 3 meses más. Pero ya en ese, cuando uno ya pasa la puerta a los 3 meses, ahí ya comienza la discusión en serio. Entonces, esto ya no es tontera, digamos, ¿no? Ahí ya tenemos que empezar a tener acuerdos en serio. Y ahí, ojo, y esto es importante, también tenemos que empezar a mirar las condiciones externas, como nos están mirando los inversionistas institucionales, etc. O sea, yo creo que la dinámica va a generar ese tipo de acuerdos que da, me parece, tener racionalidad, coherencia a este texto y plazos muy claros. Pero ahí hay un pequeño detalle adicional, que no se nos olvide, y es quién es la mesa de la Convención Constituyente, quién preside la Convención Constituyente. Y eso tengo la impresión de que es bien determinante por el liderazgo que se necesita. ¿Qué perfil te parece? No lo sé. Yo a estas alturas creo que debe ser una persona que convoque y sobre todo sea capaz de persuadir para deshacer la cantidad de nudos que nosotros vamos a tener durante el proceso, en el fondo. O sea, el liderazgo de quien presida la convención es gravitante. Es determinante, en mi opinión. Ese es un tema que es bien importante. Déjame preguntarte en esa línea, Luis. Nos pasamos más de un año, y no porque no queden tablas, sino que muchas veces se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso y nos pasamos un año y de hecho hemos tenido leyes que han quedado mal redactadas. ¿Cómo puede uno pretender o dar garantías de que vamos a tener la capacidad de generar la discusión y ser capaz de redactar articulados de una constitución completa de nuevo, más allá de si recogimos una parte de la constitución anterior, en ese periodo de un año? Precisamente con este último elemento que tú acabas de describir. Sí. Ahora, una buena parte del éxito del proceso constituyente tiene que ver no solo con los constituyentes, sino con la sociedad civil. Yo creo que a diferencia de lo que muchos piensan, este proceso va a estar observado directamente por actores de la sociedad civil, por académicos, etc. A diferencia de lo que probablemente sucede con el proceso legislativo. Entonces lo que vamos a tener van a ser debates y textos de ingreso y salida muy habitual. Yo creo que como nunca el derecho constitucional y el derecho público chileno va a tener una producción intelectual, no sé si con tanta densidad para papers y libros, pero sí con mucha densidad de opinión. Entonces lo que vamos a tener es un seguimiento bien directo, donde frases, comas, puntos seguidos o aparte van a generar grandes discusiones que yo creo que es conveniente que suceda porque de algún otro modo va a permitir realizar el seguimiento al proceso. Es decir, van a haber más ojos de los que habitualmente uno cree. Yo desde ese punto de vista estoy bastante esperanzado en el fondo, ¿no? Por supuesto siempre nos van a quedar pendientes, pero la idea es mantener la conversación en el tiempo. Un segundo para preguntarles, sí, ya. Unos minutos para preguntarles por un tema que está súper contingente y es la idea del gobierno de regular o reglar o llevar a ley también, ¿verdad?, el derecho a reunión, que tiene que ver con el nivel de las protestas que hemos tenido o el tipo de protestas que estamos teniendo. Y eso ha sido, me ha llamado la atención, ¿verdad?, acogido con de distinta manera en el mundo de las redes sociales de nuevo, que es de donde se nutre un poquito de esa conversación. En parte de la oposición como un escándalo, ¿verdad? Como que lo que aquí se busca es coartar cualquier tipo de derecho a reunión y libertad de expresión. Pero también por un mundo de abogados diciendo, oye, ojo, que este es un tema que está garantizado constitucionalmente, pero no está regulado por la vía de la ley. Sí. Denos una mirada corta, digamos, ¿verdad?, de cómo opera y cuál es la ventaja que tiene el llevar a ley efectivamente ese derecho a reunión y regularlo, porque a lo mejor no estamos ante una cuestión que pueda ser tan catastrófica. Bueno, todo depende de la ley y la discusión que se haga, obviamente, pero la idea a lo mejor no es desquiciada, como algunos están planteando. Yo voy a invocar de nuevo la filosofía Caselli del profesor Cordero acá.
si hay una coincidencia en un 95% al interior de los constitucionalistas y los publicistas chilenos, es que una de las cosas, pongámoslo así, freak, que tiene esta Constitución en el capítulo de derechos fundamentales, es que en materia de derecho de reunión se deje a disposiciones generales de policía, o sea, un reglamento, la regulación del derecho de reunión cuando esto tiene expresión en los espacios públicos, digamos, ¿no? Entonces, hay un consenso, diría 95, 99%, de que esto tiene que estar sujeto a lo que se llama la reserva legal de derechos fundamentales. Esto tiene que estar en una ley, digamos, ¿no? Y no está. Y en la nueva Constitución va a estar. Ahora, dicho eso, hay dos discusiones. Primero, ¿cuál sería el contenido de esa ley? Claro, y ahí han salido algunos con unas tesis, digamos, que efectivamente pueden generar un desbalance con la libertad de expresión. Han salido tesis en el pasado y hay proyectos en el Congreso presentados en esta materia. Por ejemplo, usted me tiene que dar una caución, una garantía antes de que haya una marcha autorizada. Claro, acá el problema es que no hay marchas autorizadas, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién va? ¿Hay delitos asociados que van a ser más intensos en la nueva ley, por ejemplo? ¿No? Es el tipo de discusiones, pero no tienen que ver con la regulación legal del derecho fundamental en el que están todos de acuerdo, diría yo, ¿no? Sino cuál es el contenido de esa ley futura. Yo creo que eso puede generar, por un lado, problemas. Y por otro, también tiene que ver con cierta sensibilidad de presentar esto, no de manera como una técnica constitucional o como una mejora tecnológica a la Constitución, a un pasivo que tiene la Constitución actual, sino que presentarlo con la lógica de yo necesito regularlo por ley para ponerme del lado, digamos, de la mano dura, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, eso va a generar discursos que no tienen nada que ver con el argumento de, mire, yo necesito regular esto, va a estar mejor regulado un derecho fundamental, obviamente, por una ley que por un decreto que puede ser modificado fácilmente. Lucho. A ver, yo creo que la historia es un poco más larga. A ver. Y esto es lo que me pasa con el debate constitucional. Una es la contingente, me parece, la habilidad del gobierno de plantear el proyecto de ley justo cuando está acusado el intendente de la región metropolitana, quien se ha defendido diciendo que está aplicando un decreto vigente. Hay una discusión si ese decreto es constitucional o afecta a la Constitución, etcétera, incluso con la reserva legal que tenemos en la actualidad. Yo solo quiero recordar que la Constitución que nosotros tenemos en la actualidad con esta redacción es exacta o es prácticamente igual a la redacción original que tenía la Constitución del 25. Pero hay un pequeño detalle. Nosotros, toda la controversia que tuvimos a finales de los 60 y principios de los 70, que se traduce en una reforma de la Constitución del 25, que es el Estatuto de Garantías, modificó la Constitución en torno al derecho a reunión y en otros tantas, y en esa reforma explícitamente quedó que ese derecho debía ser regulado por ley. O sea, estamos volviendo al año 1971 en esta discusión. Que no es de extrañar, porque el debate en educación es exactamente volver a la reforma del año 1971 que hemos tenido también. Y lo que hizo la dictadura fue volver a la Constitución del 25 esencialmente porque generaba un margen de maniobra por vía administrativa en torno al derecho a reunión mucho más flexible. Dicho eso, lo que quiero decir es que esta es una discusión que no es nueva. ¿Qué es lo que sí es importante? Que de la regla del 25 hasta hoy, en el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo en recomendaciones internacionales se han avanzado muchísimo, aún en países con reserva de ley intensas para regular el derecho de reunión, la discusión que no es necesaria la autorización previa es plenamente vigente. Yo solo quiero recordar un caso, un caso que es bien famoso, que son los debates que se han generado en el derecho europeo, precisamente por el tema de derecho de reunión, que se hizo mucho más intenso este debate después de la crisis del 2008. Por toda la ocupación de espacio público que eso generó. Y estoy hablando de países donde tenían reglas legales de regulación de derecho de reunión y donde, claro, el Estado trató de utilizar reglas de autorización mucho más estrictas y el sistema europeo de derechos humanos sistemáticamente condenó. En el caso español eso es muy evidente. Ahora, esto da origen luego a otra discusión. No solo tiene que ver con la caución, que yo creo que sería un exceso, no solo tiene que ver con la comunicación, sino que, por ejemplo, si la ciudad va a tener espacios reservados para zonas de manifestaciones.
¿sí? Sí. Es una discusión, los gringos tienen esta discusión. Sí. ¿no? Ahora, Zonificación. Zonificaciones para ese propósito. entiendo que ese comité técnico que convocó la moneda, en la que están participando varios urbanistas y arquitectos, están, entre otras cosas, hablando de eso, no solamente la reconstrucción de la ciudad, sino que ya está la idea de mover Plaza Italia más hacia el río y, en el fondo, hacer de la Alameda y Providencia un solo eje, pero dejarlo como una zona de movilización, más que movilización, de manifestaciones, Sí. de reuniones. Mira, pero solo quiero hacer con esto. Yo, dicho esto, en que estoy de acuerdo que en general la regulación originaria de derechos debe estar en la ley, esto sin perjuicio de lo que pueda hacer con posterioridad la regulación reglamentaria. Este es un ejemplo que vamos a tener en muchos temas del debate constitucional donde Chile no comenzó con la Constitución del 80. Ni los debates teóricos, ni los debates políticos, no comenzaron con la Constitución del 80. Y muchas de estas reglas tienen una larga historia hacia atrás. Los 200 años que te has dicho tú insistentemente en Twitter, Checha. Claro. Así que yo creo, sobre todo por esto, la ironía es que el Estatuto de Garantías se lo impuso la democracia cristiana y la derecha Salvador Allende. Claro. Y hoy estamos repitiendo, precisamente producto, de nuevo, de la protesta social en una discusión de estas características. A los dos les queremos agradecer que hayan estado conversando esta mañana con nosotros en un interesante diálogo constitucional. Va a ser uno de varios que vamos a tener aquí, sin duda, con Luis Cordero y José Francisco García. Hemos estado en esta parte del que lo diría dialogando en Infinita y Mega Plus. Muchas gracias a ambos. Buen día. Buenos días. Gracias. Gracias. 8 de la